final, ya sea de la clase de hoy o de la clase que viene, en el caso de que no lleguemos con hoy, sí les voy a mostrar puntualmente cómo es el proceso de obtención de un aceite específico que se puede aplicar para muchos aceites, incluso para los comestibles, pero que tiene la particularidad de realizarse con otro método de extracción diferente a lo que nosotros vamos a estar viendo ahora. No obstante, es una extracción con solvente. Algo ya les comenté a muchos de ustedes que estuvieron en la clase que les mostraba cuál era el diagrama de flujo para que habláramos realmente de cómo se hacía un flow y que tengan en cuenta que no es solo una secuencia, sino que lo que estamos buscando son todas las corrientes de entrada y todas las corrientes de salida. Bien, para entrar con esta parte de aceites comestibles, y que lo van a ver, que lo voy a volver a reiterar en la parte de lácteos y en la parte de carnes, pero sí acá les hago más la introducción, vamos a estar hablando puntualmente de un concepto que a lo mejor no lo conocen, en realidad, que no sabían que existía, algunos de ustedes sí, que corresponde al Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino se declara vigente a través de la Ley 18.284, y ese código alimentario es la Biblia para cualquier tipo de alimento que se quiera realizar, fabricar, mezclar, comercializar. Entonces, aclaro esto porque si bien nosotros no habíamos visto todavía la industria alimenticia antes, todos aquellos trabajos que tengan que ver con algún tipo de alimentos, es muy probable que si no han hecho mención al Código Alimentario Argentino, yo les solicite que en alguna de las partes sí lo mencionen. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es el código y después les voy a mostrar algunos de los artículos que hacen específicamente al tema aceites, que es lo que nosotros vamos a estar viendo. En primer lugar, el Código Alimentario Argentino, siempre lo van a ver como CAA, es un conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que fue puesto en vigencia, como les decía, por la Ley 18.284, reglamentada por un decreto. Ya saben que cualquier ley, hasta que no está reglamentada por un decreto que lo ponga en vigencia, no es válida, digamos, la ley, y que en el anexo 1 específicamente de esa ley es donde existe el Código Alimentario, que es muy largo, que lo pueden descargar a todos aquellos que les interese la parte de industria alimenticia, y que tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población y la buena fe en las transacciones comerciales. Es un reglamento técnico que se actualiza permanentemente y que lo que hace es ir estableciendo todas las normas que se deben cumplir desde el punto de vista físico o desde el punto de vista jurídico, los establecimientos y todos los productos que se vayan a producir en estos establecimientos, que se elaboren y que se comercialicen. Es muy detallado, es muy específico, y para que tengamos idea en criollo lo que me significa el Código Alimentario Argentino, es el que me va a decir exactamente, si yo voy a hablar de dulce de leche, el código me va a decir qué es lo que se define específicamente como dulce de leche. Cualquier otra cosa que no tenga alguno de los componentes que dice el Código Alimentario Argentino o que no esté realizado mediante las técnicas de laboratorio que hay que hacer para los análisis puntuales, no se considera dulce de leche. Será otra cosa, pero no es dulce de leche. A eso vamos con el criterio. Bien, el código cuenta con 21 capítulos en total que incluyen disposiciones referidas, fíjense, condiciones generales de la fábrica y comercio de alimentos, conservación y tratamiento de los alimentos, empleo de los utensilios, recipientes, envases, envolturas, normas para la rotulación y publicidad de los alimentos, especificaciones sobre los distintos tipos de alimentos y bebidas, coadyuvantes y aditivos. El tema, por ejemplo, de hablar de las normas de rotulación y publicidad es justamente para evitar esto de las publicidades engañosas. Ya nosotros cuando vayamos a la parte de lácteos, les voy a mostrar algunos de los que fueron de hecho retirados del mercado, no porque tuviesen algún problema higiénico-sanitario, sino porque presentaban una publicidad engañosa. A ver,
es como, nosotros ya lo vamos a ver más adelante para que ustedes tengan perfectamente definido la diferencia que hay entre un aceite y una grasa, o cuando hablamos de esas famosas grasas saturadas o insaturadas. Entonces, que yo vea un envase de algo que diga libre de grasas trans o que diga libre de grasas saturadas, tiene que realmente ser libre de eso. Y no significa que en realidad me están mintiendo y que sí lo tiene, sino que por el propio hecho del tipo de alimento que es, no podría tenerlo. Por ejemplo, un aceite de soja no puede nunca tener grasas saturadas, con lo cual que a nosotros el envase, por una cuestión comercial, por una cuestión de que se ha puesto como de moda, empezar a leer las etiquetas, me diga libre de grasas saturadas y otro aceite no lo diga, puede incurrir en que yo quiera llevar ese aceite en particular, suponiendo que el otro sí tiene grasas saturadas, cuando la realidad es que no debería tenerlas, porque por el propio hecho de ser de soja no puede tener grasa saturada. Ese es el concepto, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la publicidad o con el tipo de rotulación. Si nosotros tenemos un aceite que es mezcla y que es soja y maíz, y yo pongo que es aceite mezcla, y en la etiqueta pongo de maíz en grande y soja lo pongo en chiquito, es una publicidad engañosa, en realidad, porque me da a entender que es prácticamente todo maíz, cuando la realidad es que a lo mejor tengo igual proporción de uno que de otro, o incluso puedo tener más de uno que de otro, pero tienen que estar con el mismo tamaño de letra. Todo eso lo regula el Código Alimentario, ni hablar de todas las técnicas analíticas que se le tienen que hacer. Con el tema de los aditivos también es muy estricto, porque en realidad el código lo que nos establece de alguna manera es que nosotros podemos aditivar los alimentos siempre y cuando esos aditivos estén no solo permitidos, sino que además estén dentro de los límites que se permiten, porque un aditivo nunca puede enmascarar una situación. Supongamos, si yo estoy haciendo un alimento sabor frutilla, y lo que voy a hacer es aditivar con un aditivo permitido sabor frutilla, mientras que esté dentro de los rangos, me lo va a permitir. Algo totalmente distinto sería que ese alimento sabor frutilla tenga algún olor particular porque el proceso no estuvo correcto o porque pasó el tiempo de vida útil, y yo agrego una esencia, un aditivo en mayor cantidad, en mayor proporción, de manera de enmascarar algo y que ahora tenga olor o sabor a frutilla. Esos aditivos en algunos casos los van a ver, sobre todo los que hagan trabajos asociados con alimentos, y para que tengan una idea, sobre todo cuando toman algún paquete de cualquier cosa, cualquier alimento que tomen, cuando ustedes lean la descripción del alimento y vean los ingredientes que tienen, van a ver que hay algunos que están puestos en inglés, justamente a veces es para que no se entienda exactamente. Por otro lado, van a ver que toda la parte de aditivos es muy probable que la encuentren escrita con letras y números. Por ejemplo, con las letras INS o con la letra E. Significan exactamente lo mismo. Con la letra E es la manera en la que nosotros designamos la lista de aditivos que están en el Código Alimentario Argentino, y con el INS es a nivel internacional, pero en realidad si yo digo que tiene un aditivo INS 404, tengo que buscar exactamente qué significa el INS 404 para saber si pertenece. El primer número me va a decir a qué categoría pertenece. Si es un aglutinante, si es un saborizante, si es un acidulante, y después me va a decir puntualmente cuál es. ¿Por qué es importante también que nosotros conozcamos estas cosas? Porque recuerden que hay mucha gente que tiene a lo mejor determinada intolerancia o que son alérgicos a determinadas cosas, entonces es importante, y por eso el tema de la rotulación se puso en vigencia dentro del Código Alimentario para que no tengamos ningún tipo de conflicto. Fíjense que desde hace un tiempo a esta parte aparecieron muchísimo todos los alimentos que aclaran que son sin TAC. Y esto es justamente por la celiaquía en particular, trigo, avena, cebada y centeno. Entonces,
tiene que estar aclarado que es sin TAC en particular y tiene que estar con una rotulación en particular, no con otra letra. Fíjense que siempre el dibujo es el mismo, tiene la misma estructura. Bueno, eso es justamente por una cuestión de que la gente lo pueda interpretar correctamente y no incurra en algún error. El código se actualiza y se modifica constantemente a través de la Comisión Nacional de Alimentos, la CONAL, que es un organismo, básicamente es un organismo técnico, y que es el que se va a encargar de todas estas tareas de asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos. Esta Comisión Nacional, esta CONAL, está conformada por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, por representantes de la ANMAT, de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Alimentaria, de Tecnología Médica, perdón, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y de las 24 jurisdicciones bromatológicas jurisdiccionales del país. Entonces, a partir de ahí se van haciendo todas las modificaciones. Cuando ya entramos directamente en el tema que nosotros tenemos que ver hoy, que son específicamente aceites, entramos en el capítulo 7 del Código Alimentario Argentino y yo fui citando algunos artículos. No todos los que corresponden al capítulo 7, pero sí algunos que les van a aclarar algunas situaciones y que les van a mostrar de alguna manera lo específico que termina siendo el Código Alimentario. El capítulo 7 se designa como alimentos grasos, aceites alimenticios, y fíjense que en su artículo 590 lo primero que nos aclara es qué se considera aceite alimenticio o aceite comestible. Y dice que se consideran así los admitidos como aptos para la alimentación por el presente código y los que en el futuro sean aceptados como tales por la Autoridad Sanitaria Nacional. Los aceites alimenticios se obtendrán a partir de semillas o frutos oleaginosos mediante procesos de elaboración que se ajusten a las condiciones de higiene establecidas por el presente código. O sea que ya desde el vamos, imagínense que no solo tenemos un listado de cuáles son todos los aceites aceptados como uso comestible, sino que también tenemos todo el desarrollo de los artículos que hacen a los procesos aceptados de elaboración para la obtención de estos. Presentarán aspecto límpido a 25 grados Celsius, sabor y olor agradables, y contendrán solamente los componentes propios del aceite que integra la composición de la semilla o fruto del que proviene, más los aditivos que para el caso autorice el presente código. O sea, por eso les hablaba también del capítulo que hace a la parte de aditivos. En el artículo 521 dice que los aceites se van a poder clasificar de la siguiente manera. En primer lugar se va a decir aceite de, que es cuando corresponde al aceite alimenticio proveniente de una sola especie vegetal, lo que no significa que sea la única que tiene, porque en realidad el código permite que, por lo que nos aclara después, que a los efectos de la obtención industrial de estos aceites se admite la presencia de otro aceite en carácter de contaminante, así se lo denomina, en realidad no es más que parte de la composición, pero se lo considera contaminante, en una proporción máxima del 5% en peso. Entonces, si yo leo que dice aceite de maíz, puede ser que contenga también un máximo de un 5% de algún otro aceite que generalmente puede ser de soja, porque es un aceite más económico. Quedan exceptuados en esta situación los aceites de oliva, los que deberán responder y ajustarse exactamente a su denominación y por consiguiente no se admite la presencia de ningún otro aceite. Es decir, que cuando decimos aceite de oliva, es aceite de oliva 100%. No podemos tener ningún otro agregado. Si no, no estaría respetando el Código Alimentario, por lo tanto no estaría autorizado por ANMAT y no podría ser comercializado. Por eso tenemos que tener en cuenta muchas veces, y en toda esta parte de alimentos, es muy complicado, tanto en el tema aceites como lácteos, como carnes, el tema de todo lo casero, porque estábamos como muy acostumbrados a lo mejor
característico ir a dar una vuelta por las sierras y comprar aceites, quesos o chacinados, que a lo mejor no pertenecen específicamente a una industria, digamos, son más de una pyme o de una familia que lo hace, que no significa que no esté en condiciones de ser apto para consumo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, al igual que con los encurtidos y las conservas, de que a lo mejor ahí sí podemos tener diferencias y por eso es tan importante que lean las etiquetas, que se fijen lo que dice, que se fijen las fechas de vencimiento y demás. Estos productos específicamente, los que sean aceite de, si es de oliva ya sabemos lo que significa, van a decir solamente aceite de y el nombre del vegetal del cual procede. No hace falta que se aclare que tienen un tanto por ciento de otro aceite. Otra de las aclaraciones va a ser el aceite comestible mezcla. Este sí es el aceite alimenticio que está constituido por la mezcla de 2 o más aceites alimenticios obtenidos de diferentes especies vegetales, por supuesto, bajo todas las condiciones establecidas de elaboración según el código, y solo se considerará como tal cuyos aceites componentes están presentes en una proporción superior al 5%, si no entraríamos como aceite de, directamente como lo mencionábamos antes. Este producto se va a rotular así: aceite comestible mezcla, pudiendo indicarse el nombre de los aceites componentes y sus respectivos porcentajes en orden decreciente de sus proporciones, con caracteres uniformes del mismo tamaño y relevancia, que es lo que yo les decía, los que les comentaba recién. Si nosotros vamos a poner todas las especies que forman parte de este aceite y que lo hacen una mezcla de aceites, sí o sí, todos tienen que estar en el mismo orden en cuanto a tamaño y relevancia, no poner arriba de todo uno y abajo de todo más chiquito cuál es el otro componente que está. Bien, con respecto al artículo 526, ya saltamos, ya más o menos hemos definido de qué se trata el concepto de los aceites. Me voy a ir al artículo 526, que de alguna manera se relaciona con un tema que nosotros ya vimos y tiene una especificación muy importante a nivel de lo que nosotros manejamos en Argentina. Yo les decía recién que al último de la clase, y esto aclaro que esto es fuera de programa, en realidad, cuando yo les explique el proceso de obtención de aceite a través de otro fluido extractor que no sea el hexano, el solvente hexano, eso no se evalúa, no va a hacer falta que se queden en la clase, es solo a aquellos que les interese conocer otra forma de extracción de aceite con solvente, pero la particularidad es que en la Argentina, específicamente para lo que tiene que ver con aceites comestibles o alimenticios, el Código Alimentario Argentino solo permite que esa extracción con solvente se realice con un solo tipo de solvente, es decir, que el método que yo les voy a explicar no puede ser usado, por lo menos en Argentina, para obtención de aceite comestible, sí se hace en el resto del mundo. Y el artículo 526, que es muy específico, dice que el disolvente o solvente que se utilice para la extracción de aceites alimenticios deberá ser hexano. Recuerden, hexano, si es terminación ano, es un alcano, si es un alcano es un hidrocarburo, solo carbono e hidrógeno, con 6 átomos de carbono, es una cadena lineal, no puede ser la ramificada, tiene que ser el hexano normal, que se dice, proveniente de la redestilación de naftas de topping, con exclusión absoluta de naftas de cracking. Recuerden que, por lo que nosotros ya hemos visto en petroquímica, entre 5 y 12 átomos de carbono entramos en el concepto de naftas. Por lo tanto, el hexano, que tiene 6 átomos de carbono, es considerado una nafta. Pero nosotros podíamos acceder a ese hexano ya sea por la primera destilación o topping, o mediante la segunda destilación o cracking, que era ese proceso químico mediante el cual nosotros rompíamos esas cadenas carbonadas muy grandes para poder obtener cadenas más cortas que entren en el rango de naftas y que después fueran mezcladas unas con otras.
En el caso de utilizar hexano como solvente para la extracción de aceites, solo puede usarse el que se obtiene de topping. Y deberá cumplir con las siguientes especificaciones de identidad y de pureza. Definición. Primero, fracción de hidrocarburo parafínico del petróleo compuesta principalmente por N-hexano, que era el que les dije, el normal, en la cadena lineal sin ramificar. Puede ser el 2-metilpentano. Estos son algunas ramificaciones que se pueden autorizar. 3-metilpentano, no se preocupen demasiado con esto, con cantidades menores de otros hidrocarburos parafínicos de 5, 6 y 7 carbonos, ciclohexano o metilciclopentano. Los ciclos eran las cadenas cerradas, todos esos, mientras que en total tengamos 6 átomos de carbono, y sean algunos de esos, sí son aptos específicamente para la extracción con solvente. Si vamos a describirlo un poquito cómo es el hexano, es un líquido móvil, incoloro, límpido, de olor característico a petróleo, libre de sedimentos y libre de materia en suspensión. Luigi, me levantaste la mano. Decime. De paso me tomo un mate. Me vino bárbaro. Buenas. ¿Por qué la exclusión esa, digamos, que sí o sí tiene que venir de topping y no de cracking? Porque en realidad cuando nosotros estamos hablando del topping, estamos hablando de solamente separar el hidrocarburo que ya lo tenemos como componente en el petróleo. Cuando hablamos del cracking, estamos hablando de una síntesis, en realidad, una síntesis química. Yo estoy obteniendo un compuesto de síntesis y por lo tanto ya no tiene las características naturales que tiene que tener directamente desde el petróleo. El tema con el hexano, Luigi, es muy complicado y de hecho hay muchos países, por ejemplo, que ya tienen prohibida la extracción de aceites alimenticios por hexano, porque es bastante complicado después la separación del hexano con respecto al aceite. Suelen quedar algunas trazas y cuando quedan trazas a largo plazo mediante consumos crónicos, no está categorizado como cancerígeno. Tengan cuidado a veces cuando uno dice esto es cancerígeno, esto es tóxico, en realidad no es tóxico o no es cancerígeno en determinadas dosis. Es decir, que estamos hablando de masa por unidad de volumen o masa por unidad de masa de la persona que lo consume o dosis en cuanto al tiempo. Pero en realidad el hexano tiene que ser de la mejor calidad para esto, justamente porque lo que se está haciendo es un consumo humano de esto. Y por eso está aclarado que no puede ser de síntesis, tiene que ser de obtención natural. Y la única manera de hacerlo de obtención natural es a partir del topping. Ok, gracias. Bien, yo les puse acá ensayos de identificación y les puse 3 puntitos suspensivos. ¿Por qué? Porque en realidad el artículo 526 sigue y me dice todos los ensayos químicos y de laboratorio que se le deben hacer al hexano para verificar si está en condiciones de ser apto para su uso como solvente. Nosotros no nos vamos a especificar tanto en eso. Yo lo que quiero básicamente es que ustedes se ubiquen en los conceptos más importantes con los que vamos a estar trabajando. Bien, seguimos en el capítulo 7, pero ahora vamos al concepto de lo que son las grasas alimenticias. Antes hablábamos de los aceites, ahora hablamos de las grasas. Se consideran grasas alimenticias o grasas comestibles a los productos constituidos fundamentalmente por glicéridos sólidos a la temperatura de 20 grados Celsius, aproximadamente una temperatura ambiente. Pueden comprender grasas de origen animal, de origen vegetal, aceites y grasas alimenticias modificadas por hidrogenación y o por interesterificación, que es un tipo de reacción orgánica, y productos mezcla de los anteriores que respondan a las exigencias del presente código. Como para que nosotros tengamos una idea general de los conceptos, a qué le llamamos grasa y a qué le llamamos aceite, tenemos que tener en cuenta que la primera clasificación básica que vamos a hacer a grandes rasgos es que los aceites son, perdón que yo sigo emitiendo gente, los aceites son líquidos a temperatura ambiente y las grasas son sólidas o pastosas a temperatura ambiente, ¿ok? Ese es el concepto más general.
en particular. Tenemos algunas salvedades de cosas que se les dicen aceite y sin embargo son grasas, ya lo vamos a ver. Generalmente también vamos a decir que las grasas son puntualmente de origen animal, hay muy pocas que son de origen vegetal, y después esos aceites y esas grasas alimenticias modificadas por hidrogenación o por interesterificación no son más que, por ejemplo, obtener la margarina, que en realidad es vegetal, a diferencia de la manteca, que proviene de una grasa animal. La margarina es vegetal, pero si es vegetal y proviene de un aceite originalmente, entonces la pregunta es cómo hago para que sea sólida, semisólida o pastosa a temperatura ambiente, y eso es porque en particular está hidrogenada. Lo que se hace es una hidrogenación de ese aceite, que ya vamos a ver qué significa hidrogenarlo, y con eso podemos pasar específicamente a un estado más pastoso, más sólido. Bien. En el artículo 540, fíjense que voy saltando mucho de artículos, pero son los que les seleccioné. Primero, se entiende por grasas comestibles animales o grasas alimenticias animales, las separadas de los tejidos grasos y partes adiposas limpias e inalteradas de alimentos bovinos, ovinos, porcinos o caprinos, sacrificados para el consumo en condiciones de salud y bajo inspección sanitaria oficial. Se considerarán en este caso como grasas vírgenes las que son separadas exclusivamente por procesos mecánicos y o térmicos, pero no por la fusión por fuego directo. Queda excluido eso, pudiéndoselas purificar únicamente por lavado, sedimentación, filtración y centrifugación. Es decir, ¿qué nos dice este texto en criollo? Que cuando nosotros estamos hablando de una grasa virgen, es una grasa que solo ha sido sometida a operaciones unitarias, es decir, a procesos físicos, nunca químicos, ¿ok? Se consideran como grasas refinadas a las grasas vírgenes que se han sometido a un proceso completo de refinación a través de procesos tecnológicamente adecuados y que, por supuesto, están regidos por el Código Alimentario Argentino. No se puede hacer cualquier cosa, sino que a lo mejor se hará un blanqueo, una desodorización, una neutralización. Generalmente el blanqueo y la desodorización es lo que más se hace porque las grasas comestibles animales en particular tienen olores y sabores muy fuertes y colores muy oscuros que a veces se asocian como si estuviese más vieja, por así decir, más antigua esa grasa. Bien, definiciones básicas para que tengamos idea de qué hablamos cuando estamos hablando de las grasas o de los aceites. En primer lugar, las grasas están compuestas por ácidos grasos. Fíjense, yo acá les puse un ácido graso, que en este caso es un ácido graso libre. ¿Qué significa? Fíjense que acá tengo un oxígeno con una carga negativa. No me voy a meter demasiado con la química orgánica, pero indudablemente en todo esto que veamos de la parte alimenticia vamos a necesitar hablar un poco de química. Pero fíjense que acá tengo una carga negativa porque originalmente en ese lugar hay un hidrógeno. Eso es un grupo oxidrilo. Entonces, ¿cómo se representan estas estructuras carbonadas? Cada uno de estos vértices responde a un carbono en particular. ¿Está? En cada uno de los vértices hay carbono. ¿Qué significan estas líneas? Eso significan los enlaces que tengo carbono-carbono, y lo que no está colocado en esta parte, que es la forma simple de representar una estructura, son los hidrógenos que además tiene cada uno de esos carbonos. Pensemos en lo siguiente, cada carbono tiene posibilidades de formar 4 enlaces en total. Entonces, si yo, por ejemplo, me sitúo en el carbono que está en este vértice, ven el cursor, ¿no? Sí, bro. Bien, en el carbono que está acá, si yo digo que tiene 4 posibles enlaces, ya tengo un enlace ocupado por otro carbono, un enlace ocupado por otro carbono, con esto genero esa cadena carbonada, y me quedan 2 enlaces posibles que evidentemente son enlaces que están compuestos por hidrógenos en particular. Es decir, que por cada carbono que yo tenga en la cadena carbonada, como mínimo,
tengo 2 hidrógenos que completan esos 4 enlaces posibles del carbono, más, fíjense qué pasa con este carbono que tengo acá, que es el carbono terminal. Tengo 2 carbonos terminales acá, uno acá y el otro acá. En este carbono terminal tengo un solo enlace enlazado con un carbono, por lo tanto me sobran 3. Entonces ahora en el carbono terminal voy a tener 3 hidrógenos enlazados para que cierren la cadena. Si toda esa parte no estuviese del oxígeno y del grupo oxidrilo y terminara acá, eso no sería más que un alcano, una cadena carbonada solo con hidrógenos. Pero como es un ácido graso, entonces tiene que tener esas características ácidas que se las da un grupo ácido particular, que es un doble enlace con un oxígeno y un simple enlace con un grupo oxidrilo. Cada oxígeno tiene posibilidades de formar 2 enlaces, por lo tanto, ahí se enlaza con los 2 al carbono que tengo acá. Este oxígeno tiene posibilidades de formar 2 enlaces. Uno lo hace con el carbono terminal y el otro lo va a hacer con el hidrógeno, que va a formar parte de ese grupo oxidrilo OH, que era el que le daba la característica de ser polares a las moléculas. Entonces, fíjense que este carbono terminal no tiene hidrógenos, porque en realidad ya tengo 2 enlaces con este oxígeno, más uno con este carbono son 3, más uno con el último oxígeno enlazado, el grupo oxidrilo, son 4. O sea que tenemos que por cada carbono, 2 hidrógenos como mínimo, más uno más del carbono terminal, más un hidrógeno más que acompaña al grupo oxidrilo. Por otro lado, tenemos la molécula de glicerol. La molécula de glicerol, glicerina o 1,2,3-trihidroximetano, en realidad todas serían lo mismo, o el propanotriol, todo significa lo mismo. ¿Qué es? Fíjense que originalmente es un propano, tiene 3 carbonos, prop, y que tiene, en lugar de tener todos hidrógenos para que sea un alcano, tiene 3 grupos oxidrilos situados, uno en cada carbono. Ese es el glicerol, este es el ácido graso libre. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ahora, mediante una reacción específicamente de esterificación que se llama orgánica, este ácido graso libre se combina con el grupo oxidrilo originalmente del glicerol, un ácido graso en cada uno de los grupos oxidrilos, se forma el triglicérido. Eso es específicamente un triglicérido. Fíjense que de la forma que tiene de unirse es el oxígeno del grupo oxidrilo queda y este hidrógeno se enlaza con el oxígeno que nosotros tenemos libre. Esto se desplaza y por eso me queda un enlace libre. Se me va este hidrógeno, se me va este oxígeno, me queda un enlace disponible. Se enlaza ahí y esos oxígenos con esos hidrógenos van a formar agua. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos hablando de una reacción de esterificación, mezclamos glicerina con ácidos grasos y lo que obtenemos es una grasa o un triglicérido más agua. Las grasas, entonces, están compuestas por ácidos grasos, moléculas constituidas por una unión de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los aceites alimenticios de interés en la naturaleza, desde el punto de vista molecular, son triglicéridos, que son ácidos grasos esterificados en un polialcohol llamado glicerol en particular. ¿Más o menos se entendió este concepto? No sé si lo habían visto alguna vez. ¿Qué significaba básicamente? Sí, profe. Bien. Es importante, digo, ustedes son muy, pero muy jóvenes, pero es importante que empiecen a entender el concepto de triglicéridos, porque de hecho van a escuchar mucho que la gente grande, la gente muy mayor, incluso por supuesto mucho mayor que yo, empiezan a ver cómo están los triglicéridos, que se hacen los análisis para ver triglicéridos y para medir el colesterol, que ya vamos a ver también que esto les aclaro. El tema del colesterol, por ejemplo, está fuera del programa estrictamente, pero no puedo no explicarles la diferencia entre el colesterol malo y el colesterol bueno si estamos analizando estas cadenas de triglicéridos para que sepan qué significa una cosa y otra.
Entonces, bueno, el día de mañana se van a acordar de lo que hablábamos con respecto al colesterol. En principio, los triglicéridos, las grasas en particular, son insolubles en agua y por supuesto entonces van a ser solubles en solventes orgánicos. Por eso es que se usa como solvente el hexano para poder extraerlo. Y sabemos que en la química semejante disuelve a semejante. Entonces, si nosotros tenemos el agua, que es una sustancia altamente polar, todo lo que presente polaridad, todo lo que tenga grupos oxidrilos dando vuelta, se va a poder disolver en agua, por ejemplo, el alcohol. El glicerol solo se puede perfectamente disolver en agua, porque tiene esos grupos oxidrilos que es también polar. El ácido graso se puede disolver en agua porque tiene un grupo oxidrilo, pero el triglicérido no tiene más los grupos oxidrilos, no presenta polaridad y por lo tanto es insoluble en agua. Si no se puede solubilizar en agua, se va a solubilizar entonces en compuestos que sean no polares, muchos de ellos son los solventes orgánicos, los alcanos en particular. No todas las uniones que tenemos a lo largo de la cadena carbonada van a ser iguales del ácido graso, en realidad, en cada posición que nosotros tengamos del triglicérido, y de hecho, tampoco significa que todos los ácidos grasos sean los mismos, los que se unen en cada posición del glicerol. Adicionalmente a esto, tenemos que tener en cuenta que esta cadena puede tener, entre esos átomos de carbono, puede tener uniones simples, como la que estuvimos viendo recién, que era hacer una sola línea, pero también podemos tener uniones dobles en el tema de los aceites. En la orgánica podríamos tener uniones triples. En el caso de los aceites, uniones dobles como máximo. Entonces ahí es donde vamos a hacer la primera clasificación, en lo que son saturados e insaturados. Y a su vez, dentro de los insaturados, podemos tener aquellos que van a tener una sola insaturación, es decir, un solo doble enlace, y se va a denominar monoinsaturado, o los que tengan muchos dobles enlaces y se terminen definiendo como poliinsaturados. ¿Qué pasa con los ácidos grasos saturados entonces? ¿Por qué se van a denominar así? ¿Cuál es la fórmula general que tienen los saturados? Fíjense, habíamos dicho recién, cuando yo les mostré un ácido graso saturado, en el ejemplo les dije que por cada carbono que tengamos, teníamos desde el vamos el doble de hidrógenos para cada uno de los carbonos intermedios. O sea, hidrógenos van a ser 2 por N, depende de la cantidad de carbonos que tengamos. ¿Por qué le sumamos más hidrógenos, 2 hidrógenos más? Porque uno era el terminal y el otro era el hidrógeno que acompañaba al grupo oxidrilo. Y por otro lado, los 2 oxígenos, que son uno el del grupo oxidrilo y el otro el que está unido mediante doble enlace para que le dé el carácter ácido a esa estructura. Entonces, todos los ácidos grasos que sean saturados van a tener la máxima cantidad posible de hidrógeno. Por eso se denominan saturados. Están saturados de hidrógeno, no tienen posibilidades de que le agreguemos, de que hidrogenemos más, porque cada uno de los enlaces está usado específicamente o por la unión carbono-carbono o con la unión con un hidrógeno. Químicamente, todos los átomos de carbono, menos el terminal, están unidos a 2 átomos de hidrógeno, es decir, que están saturados. Este tipo de grasas provienen del reino animal. Entonces, primera situación, todo lo que sean ácidos grasos saturados, es decir, que formen posteriormente las grasas saturadas, son las que provienen del reino animal. Hay solo 2 excepciones de las que provienen del reino vegetal y que sin embargo son mayormente saturadas. No significa que es 100% ácidos grasos saturados, pero sí tienen alrededor de un 80% de ácidos grasos saturados, y por lo tanto eso los hace que sean pastosos o semisólidos a temperatura ambiente, que son el mal llamado aceite de coco y aceite de cacao. En realidad debería ser grasa de coco y grasa de cacao. Lo que pasa es que tenemos esa concepción general de decirle grasa a lo que es animal, aceite a lo que es vegetal. Ya les expliqué que la clasificación en particular no es esa. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que
todas las grasas saturadas provienen del reino animal, a excepción de el aceite de coco y el aceite de cacao. Son sólidas a temperatura ambiente, como todas las grasas animales, y su consumo está relacionado con un aumento del colesterol sanguíneo llamado colesterol malo, que es el LDL, y por lo tanto con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Es decir, ya todos lo sabemos, un poco como que hasta de broma o de uso cotidiano uno dice, bueno, tanta carne y tanto asado y qué sé yo, el colesterol se te va por las nubes. Y la realidad es que el colesterol se puede ir por las nubes siendo bueno y estaría genial que se vaya muy alto. El problema es cuando estamos hablando de este colesterol en particular, que es el malo. Entonces, el colesterol malo asociado entonces a grasas saturadas en particular. Por eso, si bien está como muy de moda en los últimos años el tema del consumo del aceite de coco en su reemplazo para condimentar las ensaladas y demás, no deja de ser un aceite que tiene un alto contenido de grasas saturadas y por lo tanto siempre es preferible alguno que sea insaturado. Si alguno de ustedes ha tenido acceso a ver cómo es el aceite de coco, el de cacao no es tan común en la Argentina, sí el aceite de coco, sobre todo para la parte de la industria cosmética, y de hecho es excelente para la parte de la, admito gente, para la parte cosmética. Si ustedes compraran aceite de coco virgen o refinado, van a ver que en realidad es una pasta blanca, que por ejemplo, si ustedes sacan un poquito de eso y se lo colocan en la mano, solo con la temperatura corporal que nosotros tenemos automáticamente se empieza a poner líquido. O sea, es sólido a temperatura ambiente, pero a medida que se eleva un poquito la temperatura sin necesidad de calentarlo mucho, ya pasa al estado líquido. Por eso se considera una grasa en particular y específicamente con grasas saturadas. ¿Qué pasa con los ácidos grasos insaturados? Dentro de esa clasificación dijimos, vamos a tener los monoinsaturados, los que tengan un solo doble enlace, o los poliinsaturados. Con el mismo concepto de lo que veíamos recién, fíjense que si yo ahora pretendo que la insaturación, que significa un doble enlace carbono-carbono, me voy a volver un segundo a la imagen anterior. Si nosotros, por ejemplo, en este carbono, a mí se me ocurriera enlazarlo doble con este otro carbono, eso significa que ya tendríamos dos enlaces, más uno acá son tres, me queda uno solo disponible para poner un hidrógeno. Es decir, que acabo de eliminar uno de los hidrógenos que le corresponde a la unión de este carbono. Pero claramente también lo tendré que hacer con este, porque este también forma entonces este doble enlace carbono-carbono, mi primera insaturación, y por lo tanto ahora le queda disponible un solo enlace para colocar un hidrógeno. Entonces fíjense que por cada insaturación que aparezca, tengo que tener dos hidrógenos menos. Es por eso que cuando vamos a la fórmula general de los monoinsaturados, ese más dos hidrógenos que teníamos acá directamente se elimina. Vamos a tener el doble, pero no porque vayan dos por cada carbono, sino que hay en dos carbonos que va uno solo, pero después tengo el terminal más el que acompaña al grupo oxídrico. En el caso de los poliinsaturados, lógicamente que vamos a tener esa cantidad de hidrógenos, va a tener una resta de hidrógenos. ¿Por qué? Porque vamos a ir restando cada dos en función de la cantidad de dobles enlaces que vayamos presentando en la cadena carbonada. Estos provienen en general del reino vegetal y también hay una excepción para esto, que es el aceite de pescado, que no significa que no tenga algunas grasas saturadas, pero sí tiene muchísima proporción en aceites poliinsaturados, es decir, con muchos dobles enlaces. Entonces, estos van a ser líquidos a temperatura ambiente y su consumo está asociado con mayores niveles de colesterol bueno, que es el HDL en particular. El malo es el L, el bueno es el H.
Ese es el concepto general que deberían tener para poder hacer una clasificación a grandes rasgos de uno u otro. Entonces, fíjense cuál es la fórmula molecular que tiene el colesterol. El colesterol tiene 27 átomos de carbono, entonces hay algunos que son en ciclo, acá tengo un doble enlace, estos son ciclos hexanos en particular, tengo grupos adicionados y después se le añade una cadena carbonada específicamente más larga, donde tenemos la particularidad en el colesterol que vamos a tener lo que se denomina cabeza polar y cola hidrocarbonada o cola no polar. Fíjense, cabeza polar porque acá tenemos un grupo oxidrilo, es decir, que esta parte se podría perfectamente combinar de alguna manera con el agua. Esta parte puede disolverse en agua, pero esta parte no. Esta parte se disuelve en compuestos que sean no polares. De alguna manera, el mismo concepto es lo que tienen los detergentes, que no sé si ya lo hemos hablado en algún momento, pero los detergentes lo que tienen justamente es cabeza o cola, depende cómo lo miremos, cabeza polar, cola no polar. Entonces, cuando nosotros tenemos grasas en las manos, si yo solo me lavo con agua, lo único que voy a estar haciendo, de hecho vamos a analizar las situaciones. Si yo tengo grasosas las manos o aceitosas las manos y pongo las manos debajo del agua, si el agua está fría, olvídate, puedo estar horas abajo del agua y no voy a poder arrastrar nunca. ¿Por qué? Porque justamente el agua es polar, el aceite es no polar, entonces no tengo forma de que arrastre la grasa. Si nosotros calentamos un poco el agua, la particularidad va a ser que esa agua caliente, si bien no va a disolver la grasa, como a medida que nosotros aumentemos la temperatura va a disminuir siempre la viscosidad de los aceites y las grasas, se hace mucho más fluido y si bien no va a actuar como un solvente, no lo va a atrapar para sacarlo, lo va a arrastrar porque ahora está mucho más liviano. Entonces, con agua caliente y un poco de tiempo lo podemos sacar. En cambio, si nosotros trabajamos con un detergente, por ejemplo, para los platos, detergente estoy hablando desde el concepto de cualquier tipo de jabones y detergentes, ¿no? Lo que estamos hablando es de una sustancia que tiene justamente las dos cosas. Cabeza polar, cola no polar, es decir, parte hidrofílica y parte hidrofóbica. Una parte que es afín por el agua y la otra que no. Entonces, cuando nosotros nos incorporamos eso, la parte hidrofóbica o no polar es la que se va a disolver, la que va a disolver la grasa que nosotros tenemos, y la parte hidrofílica es la que se va a juntar con el agua y por lo tanto lo va a poder arrastrar completo. Esa es la forma en la que trabaja. Lo mismo trabaja el colesterol, con una parte polar y con la otra parte no polar. Es un lípido, de manera general, que se encuentra en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo. Coloquialmente, esto se habla del colesterol bueno y el malo, aunque esta sustancia en sí no es dañina para el organismo humano, sino que es necesaria. El problema es que lo que es necesario es que tengamos el bueno y no el malo, por supuesto. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando del colesterol bueno en sí? Estamos hablando de un colesterol que está formado por lipoproteínas de alta densidad, por eso es el HDL. ¿Verdad? Esos son los de alta, High Density Lipoproteins. Es el considerado como colesterol bueno, porque lo que hace es recoger el colesterol no utilizado, que lo genera el propio organismo, y lo devuelve al hígado donde puede ser eliminado. Se produce de forma natural en el organismo y ayuda a reducir el nivel de colesterol en la sangre. Es el que de alguna manera lo que va a estar haciendo es regular el colesterol en sangre. La idea es tener siempre niveles de HDL superiores, hasta bastante superiores, a 60 miligramos por decilitro, aunque cuanto más colesterol de este tipo se encuentre en la sangre, mejor. Por eso estamos hablando como de un nivel base de HDL de 60 miligramos por decilitro. El colesterol bueno aumenta con dietas que sean ricas en fibra y bajas en grasas, por supuesto, y también con el ejercicio físico de forma habitual, y uno dice que tendrá que ver el ejercicio físico con el colesterol, y en realidad no se olviden que estamos hablando de que el colesterol lo genera el propio organismo, es natural del organismo. Entonces, mientras nosotros más aceleramos el metabolismo, más se genera este tipo de colesterol bueno.
¿Qué pasa con el colesterol malo? Se lo denomina colesterol malo al que corresponde a las lipoproteínas de baja densidad, son las LDL, y es aquel que se va a acumular en las paredes de las arterias, dificultando así que la sangre circule correctamente hacia el corazón. Entonces, de esa forma, los niveles altos de este tipo de colesterol van a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, por supuesto, porque se empieza a obstruir la arteria. Se recomienda que este tipo de colesterol tiene que encontrarse en niveles que estén por debajo de los 100 miligramos por decilitro, teniendo en cuenta que niveles superiores a 160 ya se consideran demasiado altos. El tabaquismo, el consumo de alcohol, la ingesta de alimentos con grasas de origen animal y el sedentarismo son causas del LDL y por lo tanto falta del HDL. Fíjense, uno en relación a otro, entonces tenemos el colesterol malo que está planteado como en forma esférica, específicamente, que era el de baja densidad, que son los que se van a acumular en las arterias, se acumulan en las arterias y van a ir bloqueando cada vez más, se va cerrando el paso que tenemos de circulación de sangre. Y el colesterol bueno, por eso me gusta esta imagen, está marcado como una semiesfera, porque específicamente lo que va a hacer este colesterol bueno, el HDL, es regular el almacenamiento del LDL y por supuesto poder trasladarlo al hígado para su excreción, porque es como que de alguna manera lo atrapa y se lo puede llevar. Por lo tanto, necesitamos tener altos niveles de HDL para que puedan arrastrar el colesterol malo y no haya obstrucción de arterias. Esto no es una clase de medicina, pero me parecía que era interesante que lo tuvieran en cuenta y sobre todo que sepan de qué hablamos cuando hablamos de aceites, de grasas saturadas y demás. Algunas de las propiedades químicas que tienen los aceites y las grasas, es decir, las reacciones que se pueden sufrir en grasas y ácidos grasos, son, por un lado, las grasas se pueden hidrolizar, es decir, que a partir de una grasa, si nosotros le incorporamos agua, lo que vamos a estar obteniendo va a ser la glicerina o el glicerol y ácidos grasos por separado. Acá hay un ejemplo particular, no quiero que se detalle tanto en esto. La saponificación de las grasas, esto sí es muy importante, porque en realidad el concepto de la saponificación de las grasas es justamente lo que se utiliza para elaborar el jabón, que el jabón se hace a partir de las grasas, lo que se busca es saponificar la grasa, y por eso obtenemos jabón más agua. La saponificación es una reacción química que involucra una base fuerte, en este caso hidróxido de sodio, y lo que estamos buscando hacer nosotros con eso es eliminar esos ácidos grasos libres que hayan podido quedar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que dentro de los triglicéridos, dentro de los aceites, queden algunos ácidos grasos libres, que son los que justamente van a producir el enranciamiento después del aceite, los que le modifican el pH. Entonces lo que se hace es incorporarle hidróxido de sodio, como para de alguna manera hacer lo que en química sería una neutralización. Estoy buscando que un ácido reaccione con una base, por lo tanto, en ese caso, lo que se va a estar obteniendo, en realidad, que es un éster, es un jabón, de forma general, y después lo que extraemos es ese jabón. Entonces, con eso sacamos todos esos ácidos grasos libres que nos puedan quedar dentro del aceite. La esterificación, que es justamente la reacción mediante la cual se forman estos triglicéridos o cualquier otro glicérido, que es mediante la combinación justamente de la glicerina o el glicerol, que es lo que veíamos antes, con la suma de ácidos grasos, 1, 2, 3, o la cantidad que sea en función del polialcohol que tengamos, porque podemos tener polialcoholes a lo mejor de 5 grupos oxidrilos y podremos colocar 5 ácidos grasos, y con eso formamos una grasa más agua. Los productos que van a ser grasas emulsificantes, ésteres de diversos materiales. La interesterificación es una reacción química en la que tengamos en cuenta que si la esterificación es que un ácido graso se ubique en por ejemplo, en el glicerol, en un grupo oxidrilo del glicerol, y yo tengo 3 ácidos grasos, el 1, el 2 y el 3. Eso es esterificar. La interesterificación
significa que de alguna manera hay una redistribución de los ácidos grasos. El que estaba como 1 pasa como 3, el que estaba como 3 pasa como 2 y el de 2 pasa como 1. Es dentro de la misma molécula de triglicérido se acomodan diferentes los ácidos grasos. Por supuesto, eso le va a dar características diferentes, ¿no? También. Y la hidrogenación, que es otra de las importantes, que es justamente la que se emplea y que tiene como objetivo saturar estos enlaces que originalmente son insaturados. Lo que yo les comentaba antes, por ejemplo, del tema de la margarina, obtenida por hidrogenación de un aceite vegetal. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un aceite que es vegetal, que sabemos que proviene de ácidos grasos insaturados, si nosotros lo que buscamos es hacerla en un estado más pastoso o semisólido, entonces fíjense que lo que vamos a hacer es, más allá de la cadena carbonada que tengamos, que puede tener un montón de carbonos o no, tenemos alguna insaturación. En este caso sería un monoinsaturado. Entonces fíjense que yo tengo un doble enlace acá, carbono-carbono, que lo que voy a hacer mediante un proceso de hidrogenación es agregarle hidrógeno, por supuesto, en forma molecular, y lo que va a ocurrir es que este enlace se va a romper. Cuando ese enlace se rompa, me va a quedar libre un enlace para cada carbono, porque el carbono, volvemos a lo mismo, tiene que sí o sí cumplir con 4 enlaces para alcanzar la estabilidad, el carbono es tetravalente. Entonces, esa molécula de hidrógeno 2 va a hacer que cada átomo de hidrógeno se incorpore a esos enlaces que oportunamente nos quedaron vacíos y se convierte en un saturado. Entonces pasé de un ácido graso o de una grasa saturada a una, insaturada a una saturada. Ese es el concepto de hidrogenación. Bien. Según el uso de los aceites, lo vamos a poder clasificar como aceite crudo, que es el que todavía no sufrió ningún tipo de refinado, ningún proceso de refinado. Aceite usado es el que ya fue utilizado y que se denomina aceite vegetal usado, AVU. Parece una obviedad decir el aceite usado es el aceite que ya se usó. Sí, es el aceite que ya se usó, pero es el que en la actualidad se está empleando mucho, los AVU en particular, porque son aceites vegetales oportunamente usados, por ejemplo, en grandes locales de comidas, y que después lo que se hace es emplear ese aceite no para volver a reutilizarlo con la misma función con la que estaba originalmente, sino, por ejemplo, para su uso como combustible. Entonces, a partir de ahí, obtener un combustible. Los aceites vírgenes, esta mención solo sirve para el aceite de oliva, porque es el único producto de esta familia presente en el mercado que no ha sufrido proceso químico de refinado. Puede considerarse que es directamente el jugo de las aceitunas obtenido por medios mecánicos. En el aceite de oliva tenemos un montón de consideraciones porque ustedes van a leer en etiquetas que va a decir aceite de oliva virgen, aceite de oliva extra virgen, aceite de oliva extra virgen de primera prensada, aceite de oliva extra virgen de primera prensada en frío, un montón de características. Bueno, la realidad es que todas esas características hacen, por supuesto, indudablemente que el aceite sea cada vez más caro, lógico, sobre todo si vamos a hablar de los aceites de primera prensada. Ya cuando vayamos al proceso de obtención del aceite de oliva, se van a dar cuenta a qué estamos haciendo referencia con eso, pero la realidad es que es imposible, económicamente es inviable que la gente pueda consumir un aceite extra virgen de primera prensada en frío, porque es muy costoso desde el punto de vista mecánico para poder obtenerlo y es muy bajo el rendimiento. Los aceites mixtos, cuando un aceite es un producto de una mezcla de aceite en proporciones diversas, ya como habíamos dicho antes, en la etiqueta debe figurar la denominación de aceite mezcla de, se tiene que incluir la lista completa de todos los aceites. Esos aceites por lo general son ricos en ácidos poliinsaturados que pueden servir para la cocción debido a su escasa degradación por acción del calor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ¿qué pasa?
si nosotros tuviésemos, por ejemplo, ácidos que sean monoinsaturados, por acción del calor se puede saturar y con el ambiente, estando en el ambiente, se puede hidrogenar. Y por eso es que empieza a hacerse más sólido en particular y estamos pasando a un consumo de ácidos grasos saturados. Por eso generalmente se dice que en el caso de tener un aceite, a ver, el aceite mezcla se puede usar en crudo o en cocido. Esa es la realidad. Lo que pasa es que normalmente y sobre todo los argentinos no estamos acostumbrados al sabor del aceite de soja, por ejemplo. Con lo cual, la mayoría del aceite de soja en la Argentina se exporta o se utiliza para mezcla, porque justamente no estamos acostumbrados a ese sabor, nos resulta fuerte el sabor. Nosotros estamos más acostumbrados al aceite de maíz o al aceite de girasol o al aceite de oliva, por supuesto. Entonces, lo que tiene de bueno trabajar con un aceite mezcla es que si nosotros vamos a cocinar con un aceite mezcla, tolera mucho las altas temperaturas y por lo tanto se degrada más lentamente con respecto al calor. Entonces puede tener un tiempo mayor de uso que respecto de un aceite que no sea mezcla. Con respecto a los métodos de obtención o la extracción de los aceites, si bien todos los aceites son materias grasas de origen vegetal, aceites, no todos son iguales ni en su composición ni en su obtención. Existen básicamente dos formas generales de obtener el aceite, que van a ser por procedimientos mecánicos o por procedimientos químicos. Si hablamos de procedimientos mecánicos, son aquellos en los que se utilizan grandes presiones y eventualmente un aumento de la temperatura, y por procesos químicos estamos hablando específicamente de extraerlos con solvente y su posterior refinado, que desde el vamos, dentro de esa etapa, indudablemente está la separación del solvente que originalmente lo extrajo. Si no, estaríamos teniendo una mezcla solvente-aceite. El proceso general para poder elaborar un aceite a partir de semillas, más allá de que vamos a tener un montón de tipos de semillas. Cuando vemos estas partes que tienen que ver con la industria alimenticia, es una de las partes que más me gusta para simbolizarles lo que nosotros buscamos desde la cátedra, que tiene que ver con que ustedes sean criteriosos en la formulación general o en el desarrollo general de un proceso. Siempre pasa, o por lo menos nos pasa mucho a los químicos en particular, y entiendo que a los industriales quizás también, que ya desde el primer año, cuando alguien nos pregunta qué estudias y decís ingeniería química, bueno, lo primero que te van a preguntar es qué significa o qué hacen los ingenieros químicos, pero una vez que más o menos explicas de qué se trata la ingeniería química, lo primero que empiezan es a bombardearte a preguntas, diciéndote cómo se fabrica el picadillo, cómo se hace la salchicha, cómo se hace la gelatina, cómo se fabrica la mayonesa, todo, porque parece ser, y de ahí saltamos, por supuesto, a cómo se hace la dinamita, parece ser que tenemos que conocer todos los procesos de fabricación existentes. Y claramente es imposible que eso pase ni durante la carrera, ni después de la carrera, ni dando procesos industriales, es imposible. Lo que sí nosotros buscamos es que ustedes puedan ser criteriosos en el desarrollo general de operaciones o de procesos unitarios. Tengan en cuenta que no existen infinidades de operaciones unitarias. Hay listados de operaciones unitarias que se van a ir repitiendo y que puede ser que alguna de ellas no esté por cuestiones específicas de cómo es la materia prima a partir de la cual estoy trabajando. Pero la realidad es que de manera general podemos decir que todos los aceites provenientes de semillas, no así los que provienen de frutos, o por ejemplo cuando queremos hacer la extracción de un aceite esencial que proviene por ejemplo de una hoja o que proviene de una flor, en esos aceites esenciales es distinto, el de los frutos también es distinto, pero si hablamos de la extracción de aceite de semillas, de manera general tenemos determinadas etapas. En algunas será más importante que se realicen unas y no otras,
en otras a lo mejor evitamos alguno de los pasos. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Como regla general, seleccionar la semilla. En función de la marca que se va a hacer, por supuesto, del aceite que se vaya a obtener, de la calidad que se busca, lo primero que se hace es, en primera instancia, mirar los precios que tienen las semillas en particular, porque las exigencias van a ser diferentes dependiendo del fabricante posterior de aceite. En los cultivos convencionales de semillas se utilizan pesticidas y abonos químicos o abonos de síntesis, entonces muchas veces justamente esa medición de la calidad que tiene la semilla, la selección que nosotros hacemos de la semilla, tiene que ver exclusivamente con los contenidos que tengan de pesticidas mayormente, porque después tienen que poder ser eliminados durante el transcurso del proceso, mayormente por acción de la temperatura. Luego se transporta, se recibe, se controla y se almacena en planta, se limpian estas semillas para eliminar el polvo, piedras, restos mediante separadores mecánicos. Nosotros ya vamos a ir viendo algunos procesos en particular, pero esto es para que tengamos una visualización general. Después se prepara la semilla. ¿Cómo se prepara la semilla? Descascarillado, limpieza por criba, aplastar el grano mediante molinos de cilindros en el caso de que sea necesario hacerlo. Después se calienta la semilla pasando por tubos de vapor a temperaturas que generalmente son mayores a los 100 grados Celsius. Y después empezamos, a ver, me quedo hasta ahí. ¿Qué sería toda esta primera etapa? Del punto 1 al punto 6 estaríamos hablando, como tantas veces les digo, que tengan en cuenta que todos los procesos existentes se pueden separar en 3 grandes etapas, que son la preparación de la materia prima para que pueda entrar en condiciones correctas a lo que es netamente la obtención del producto. Entonces, todo esto no es más que mi primera etapa. Yo preparé la materia prima para que pueda entrar a su proceso. Entonces, en este caso tenemos estas etapas o estas operaciones unitarias para hacer. La siguiente etapa es básicamente obtener el producto que yo quiero. En este caso, si yo estoy buscando aceite, voy a tener la posibilidad en primer lugar de hacer un prensado, que es obtener el aceite mediante presión en prensas sin fin, que son de mucha potencia. ¿Qué pasa? Al estar trabajando con un prensado, indudablemente ese prensado y una cinta sin fin hace que se aumente mucho la fricción entre lo que tiene que ver con las semillas y el equipo. Entonces, por lo tanto, se aumenta bastante la temperatura, por eso suele superar esos 60 grados Celsius de temperatura, que también favorecen, por supuesto, la etapa de prensado, y por eso se busca que la prensa sea mediante una prensa sin fin. Si nosotros prensáramos de manera directa así las semillas, necesitaríamos calentarlo a esto, porque no va a haber manera que con la gran viscosidad que tiene el aceite que se encuentra dentro de la pulpa de la semilla, que haya posibilidades de que se retire. Entonces necesitaríamos un proceso de calentamiento. Con estas prensas sin fin, lo que hacemos es justamente evitar eso. Por la altísima fricción que tiene, se disminuye mucho la viscosidad. Y por otro lado, ¿qué tendríamos? Decir, bueno, ya prensé o tengo aceite. Entonces, esa obtención del aceite en bruto va a pasar por un filtro por centrifugado para obtener el aceite en bruto de presión en particular. Ese es uno. Ahora, ¿qué pasa? Todos esos restos que me quedaron del prensado, que en el caso de estar hablando siempre de semillas, se denomina torta, la torta residual que queda, que no es más que la pulpa, algo de cáscara, depende de si tuve que descascarar o no inicialmente, todo eso se lo denomina torta, tiene altísimos contenidos de aceite que no pudieron ser extraídos inicialmente solo por acción mecánica de la presión. Y por lo tanto, van a ser mezclados con disolventes, en este caso para un aceite comestible solo el hexano, recuerden eso. Si fuese otro tipo de aceite, lo podemos hacer con algún otro fluido. Son mezclados con disolventes, entonces ahora lo que vamos a hacer es extraerle más aceite todavía a esa torta residual, con lo que voy a estar obteniendo aceite más solvente. Entonces, resulta en ese caso una mezcla de aceite más hexano, que la voy a tener que destilar para poder separar el hexano del aceite,
y pasada a través de vapor después para que se eliminen todos esos restos que pueda tener, o por lo menos la mayor parte, siempre quedan trazas de hexano, y por lo tanto ahí vamos a obtener el aceite en bruto de extracción. El primero era el aceite en bruto de presión y el aceite en bruto de extracción. ¿Qué se hace después? Mezclar uno con otro. Hasta ahí, hasta el punto 9, 7, 8 y 9, es netamente la etapa central, que es la obtención del producto, porque yo ahí ya obtuve el aceite. Lo que tengo ahora es una tercera etapa que tiene que ver específicamente con acondicionar el producto para su comercialización. Y en este punto es donde algunas de estas operaciones se podrían hacer dentro de la etapa de obtención de producto. ¿Por qué? Porque si yo les dijera, por ejemplo, que lo que yo obtengo nada más es un aceite en bruto de girasol, entonces mi etapa 2 termina específicamente donde yo mezclé el aceite en bruto, porque yo ahí ya lo obtuve. Que yo después le quiera hacer otras cosas será porque a lo mejor me mejora la venta. Ahora, si yo lo que voy a estar obteniendo es aceite refinado de girasol, entonces mi etapa de obtención del producto no es solo hasta que lo mezclé, sino que también va a incluir operaciones de acabado, serían en el caso de estar hablando de las operaciones de Oscar, serían esas operaciones de acabado posterior que le damos nosotros al producto. Yo ya lo obtuve, pero no reúne las condiciones estrictas que yo pretendo de mi producto. Con lo cual tendré que hacer algunas operaciones o procesos unitarios posteriores para poder obtenerlo como producto y recién después acondicionar el producto para su venta. Una de esas etapas puede ser la desmucilaginación, que es mediante sales inorgánicas o ácidos diluidos. En realidad lo que estamos buscando con esto es básicamente que todo lo que estaba emulsionado, entonces se pueda ir retirando. Todos estos procesos se suelen hacer en una misma etapa, o por lo menos solo en 2 etapas, entonces ya lo vamos a ver con detenimiento. La neutralización, que es lo que les decía, que en algunos casos se hace y en otros no, todo va a depender de las mediciones que nosotros hagamos de laboratorio y veamos la concentración de ácidos grasos libres que hayan quedado posterior a esta etapa de extracción con solventes. Si nosotros solo obtuviéramos el aceite en bruto, reducimos mucho la cantidad de ácidos grasos libres, pero si no, hacemos un proceso de neutralización mediante el agregado de soda cáustica. Hacemos un lavado y un secado justamente para poder eliminar todo esto que hemos agregado. La decoloración, que es decolorar el aceite mediante el uso de tierras decolorantes o carbón activo. Esas tierras decolorantes generalmente se van a denominar tierras de diatomea, son un tipo de tierras muy arcillosas y por lo tanto, según lo que vimos nosotros en la primera clase de procesos industriales, sabemos que la caracterización de los suelos, las arcillas, son las que corresponden a los polvos más finos de todos en la clasificación, y eso significa que mientras más finitos sean esas partículas de polvo, mayor es el área superficial que tienen, y por lo tanto mayor contacto. El filtrado, porque indudablemente vamos a tener que... A ver, tenemos 2 tipos de filtrados. Si nosotros hemos agregado tierras decolorantes o carbón activado, tendremos que filtrar el aceite de las tierras. Y por otro lado, el filtrado puede ser específicamente haciendo pasar el aceite a través de tierras filtrantes, donde va a quedar retenido todos los sedimentos de tamaños más pequeños y va a pasar solamente el aceite. La eliminación de las ceras, ¿esto qué pasa? Puede ocurrir que dentro de la neutralización, por ejemplo, se pueda producir la saponificación de algunas de las grasas o formarse estas ceras, entonces las tendremos que eliminar. La desodorización, generalmente todas las desodorizaciones de los aceites y de hecho de muchas sustancias alimenticias se realiza directamente por inyección de vapor al vacío, en particular porque lo que estamos buscando específicamente es que se retiren los volátiles, que son los que le dan ese olor particular. Esos volátiles, si yo los dejara
un determinado tiempo se van a ir eliminando porque se iguala la presión atmosférica con la presión de vapor que tenemos en el líquido. Lo que hacemos es forzar esto para eliminar esos volátiles, haciendo selección de los que queremos que sí queden. Posteriormente el envasado en recipientes autorizados para uso alimenticio o para uso industrial, depende de lo que estemos haciendo. Recuerden que todo el tema de envases también está regulado por el Código Alimentario Argentino. No podemos envasar en cualquier tipo de plástico, no podemos envasar en vidrio. Se podrían almacenar la mayoría de las cosas, pero es mucho más costoso, por eso se hace en plástico. En algunos casos van a ver, por ejemplo, que muchos de los aceites de oliva están envasados en recipientes color caramelo y no en recipientes translúcidos o en recipientes más verdosos, y eso tiene que ver con tratar de evitar los rayos UV para que no haya oxidación en particular y que no se enrancie, que no lo sufren el resto de los aceites. No obstante, en cualquier caso van a leer que siempre les va a decir que hay que conservarlo en un lugar fresco y oscuro, justamente para evitar los rayos UV. Y por último, el transporte y almacenaje, que indudablemente al abrigo de la luz y del calor, como yo les decía, para almacenarlo e incluso en el transporte también. Esos son como los pasos generales que tendríamos para poder obtener un aceite. Vamos a ver estos grandes tipos de elaboración y después, antes de entrar a ver cada uno de los procesos de aceite, hacemos un cortecito. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, profe, se va entendiendo. Profe, yo tengo una duda con lo que usted dijo recién sobre los ítems del 12 al 18. ¿Sigue siendo la obtención del producto o es la parte final ya? Bien, del 12 al, en realidad, dependiendo de cuál defino yo como mi producto, Gaby, fíjate que yo podría, del 10 en adelante, son etapas exclusivamente para mejorar el aspecto que tiene el aceite. No significa que hasta ese punto no sea apto para consumo. Cuando yo ya hice el mezclado del aceite en bruto, ya es apto para consumo. Yo ya obtuve el aceite. Lo único que estoy haciendo con esas etapas posteriores es, algunos procesos son de refinación y otros son específicamente para acondicionarlo para su venta, nada más. Pero esa sería mi tercera etapa. Ahora, repito, que en el caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos mucha cantidad de ácidos grasos libres y que estamos por fuera de lo establecido por el Código Alimentario, la neutralización pasa a ser un proceso obligatorio dentro de la obtención del aceite. ¿Se entiende? Porque lo que yo estaría obteniendo en ese caso no cumple con lo establecido por el Código Alimentario para que sea un aceite alimenticio por tener mayor proporción de ácido graso libre. ¿Sí? Sí, ya entendí. Muchas gracias, profe. De nada. Bien. Bueno, con respecto a los tipos de elaboración que les decía, por un lado se habla de lo que es el irrefinado y el refinado. ¿Qué sería el irrefinado? Es netamente un proceso de extracción, ya sea mecánica o por solvente, y posterior filtrado para eliminar las impurezas, donde no tiene lugar ningún proceso de refinado adicional. Esto indudablemente que garantiza la mejor calidad del producto. El proceso de irrefinado ayuda a que el aceite retenga el aroma, el color y muchos de los nutrientes naturales que contiene, y acá volvemos siempre a los mismos conceptos que tenemos dando vuelta y que ustedes ya han crecido en una era donde estamos hablando de otras cosas. Por ejemplo, a nadie se le hubiese ocurrido hace varios años atrás, o cuando yo era chica, por ejemplo, ir a comprar azúcar, o por lo menos nadie quería comprar un azúcar que sea amarillenta. Y el azúcar tenía que ser blanca, impoluta. ¿Por qué? Porque daba sensación de que ese azúcar blanco era de mejor calidad. Y la realidad es que hoy, y ustedes lo saben perfectamente, un azúcar muy blanca comparada con un azúcar más amarillenta, no me estoy yendo a la estructura de un azúcar rubia o un azúcar negra. Un azúcar más amarillenta significa que pasó por un proceso menos de refinado.
no se la blanqueó. Y por lo tanto, si no se la blanqueó, tiene un proceso químico menos. Y si tiene un proceso químico menos, es más sana. Y por lo tanto también más económica, porque tiene un proceso menos. Lo que pasa es que antes estábamos siempre como acostumbrados a decir, bueno, mientras más caro, mejor calidad es. Bueno, no precisamente. Hoy es más común ver en las góndolas azúcares que son un poco más amarillentas. Y aún así me atrevo a decir que ni siquiera en el supermercado son de gran venta, sino en dietéticas, en herboristerías, donde parece ser que ellos sí venden cosas un poco más sanas que tienen que ver con esto. Lo mismo pasaba hace muchos años atrás con el concepto de la cerveza, el vino, el vinagre o los aceites que tuviesen partículas en suspensión. Eran de mala calidad. Claramente eran de mala calidad. Hoy, ustedes más que nadie están acostumbrados a tomar la cerveza artesanal. ¿Y por qué se llama artesanal? Y claramente uno dice, bueno, porque lo hago en casa, y bueno, pero si lo empiezo a hacer a gran escala, deja de ser casera, y se dice artesanal porque lo único que no tiene es un proceso industrializado, y lo que no tiene industrializado es el proceso de refinado posterior, porque todo lo anterior son técnicas industriales. Lo que pasa es que le quedan todas esas partículas en suspensión que le da más cuerpo, que le da otro sabor y que hace también que a mucha gente no le guste. Por ejemplo, el tema de los vinagres pasa lo mismo. Los vinagres, mientras más claros sean, parecen de mejor calidad, es porque no pasaron por un proceso de refinado. Esos son los conceptos básicamente. El proceso de refinado muchas veces, ¿para qué se hace? Para extender la vida útil del aceite. Volvemos a lo mismo de lo que era comprar en las sierras las cosas y comprarlo en el supermercado o algo que sea un alimento procesado. Lógicamente tiene más larga la fecha de vencimiento, tiene mayor vida útil cuando ha sido muy procesado, porque además está aditivado o está envasado bajo condiciones inertes específicamente para que dure un poco más, no así cuando compramos algo que no ha sido sometido a ningún proceso químico. Para extenderle la vida útil, algunos fabricantes refinan los aceites. El refinado puede incluir hasta 40 pasos distintos, dependiendo de qué tipo de refinado quiero hacer, de qué tipo de materia prima parto, qué tipo de producto quiero. Exposición a temperaturas extremas, tanto la desodorización a altas temperaturas como la hibernación a bajas temperaturas, el desgomado, todo lo que veíamos antes son todas etapas que se le pueden hacer en el proceso de refinado. ¿Qué pasa? Mientras más etapas de refinado tenga, menos se lo considera apto para consumo humano y por lo tanto es muy común que ese tipo de aceites se emplee más que nada para la cosmética o para productos del cuidado del cuerpo. ¿Por qué? Porque en realidad esos son los que más fácilmente se pueden combinar con otras cosas por no tener partículas en suspensión, por no aportar un olor desagradable. Entonces se combinan fácilmente con vitaminas, con algunas otras proteínas, con cremas base, con jabones base. No significa que el aceite refinado no sea para uso alimenticio. Solo estoy diciendo en las exageraciones de etapas de refinado. Se puede hacer un refinado de aceites alcalinos, que es específicamente con la soda cáustica o sosa cáustica, que reacciona con estos ácidos grasos libres que les decía yo en el aceite crudo, forman un jabón que es insoluble en el aceite y por lo tanto se separa del aceite neutro. El blanqueado, que es la mezcla de carbono tierra activada con aceite refinado para remover estos pigmentos de color restante, de algunos metales pesados que pueda tener o rastros de jabón que hayan quedado, y la desodorización, que es el paso del aceite refinado sobre bandejas calientes. Entonces el aceite se va vertiendo de una bandeja en otra, donde va perdiendo su olor y por supuesto parte también de su color, o lo que se hace en la etapa de desodorización es un mezclado con el agregado de chorro de vapor directo en vez de que esté en contacto con una placa caliente. Cualquiera de las dos situaciones ya sabemos que ponerlo a calentar hace justamente ese efecto de que se eliminan los volátiles. Por eso también es muy común, sobre todo con el aceite de oliva,
porque es el que tiene un sabor y un aroma tan particular, que de hecho hace que a mucha gente no le guste, pero que a la vez sea muy buscado por algunos paladares. Es muy común que cuando se hace una determinada comida, una cosa es cocinarlo con un poquito de aceite para que no se pegue, o para que le dé cierta untuosidad, y otra cosa es que cuando el plato está terminado, se le agregue aceite de oliva por encima. Y eso no se hace solo por una cuestión estética para hacer un plato gourmet con alguna vueltita de aceite de oliva o un aceite saborizado con alguna especia, sino porque al no haber sido calentado ese aceite, retiene todos los volátiles, entonces retiene todo su aroma y su sabor, que no lo tiene el que usé para cocinar, porque lo expuse a alta temperatura y por lo tanto los volátiles ya se fueron. Ese es un poco el concepto para que tengan en cuenta. Bien, la filtración refinadora es una vez que nosotros ya hicimos la extracción, ese aceite crudo se tiene que filtrar indudablemente por todas esas partículas que les comentaba que quedan en suspensión y que no son lo suficientemente densas o grandes en tamaño como para poder sedimentar solas, dejándolo un tiempo a que sedimenten. Entonces se los pasa por arcilla, que son estas tierras de colorantes, papel o carbón de leña para remover estas impurezas, como por ejemplo pueden ser fragmentos pequeños de ceniza. Este proceso mejora la claridad, mejora el olor del aceite, por supuesto también, mientras más cosas le extraigamos, más puro va a quedar el sabor y el aroma que tiene que tener. Y el proceso de hibernación que hablábamos antes, que básicamente lo que busca es enfriar un aceite a una temperatura dada, por ejemplo, a 0 grados Celsius, de manera tal de que si ha quedado humedad dentro del aceite, o a lo mejor hayan quedado compuestos que son solubles en solventes polares, como en el caso del agua, cristalicen a esa temperatura. No lo va a hacer el aceite no va a cristalizar a esa temperatura, por eso no se congela en cristales a los 0 grados Celsius, y por lo tanto podemos extraerle esos cristales para purificar más aún el aceite. Bien, vamos a entrar ya con el aceite de oliva. Nosotros vamos a ver, por un lado, el aceite de oliva por la característica puntual que tiene, que es a través de un fruto. Después nos vamos a detallar mucho en lo que es el aceite de soja, y después vamos a ver algo también del aceite de girasol o de maíz, no me acuerdo cuál de los dos les puse, como forma general, que sigue de alguna manera lo que pasa con la soja, para que veamos las diferencias en los procesos. Aclaración que quiero hacerles. Cuando nosotros los evaluamos, quizás no en los parciales, porque en los parciales tenemos que hacer todas estas preguntas de múltiple opción o de verdadero o falso, pero sí cuando vamos a un final, si nosotros les decimos que ustedes elijan el tema con el que quieren arrancar y ustedes me dicen yo elijo aceite, bien, básicamente en lo que vamos a apuntar nosotros es toda esta información que yo les di hasta ahora es información que ustedes necesitan incorporar para saber de lo que están hablando y para entender el proceso de obtención. Pero en cualquier caso que nosotros los evaluemos en un final, lo que estamos buscando es específicamente el proceso productivo. Ustedes van a entrar directo en el proceso y nosotros ahí sí vamos a poder ir consultándoles cosas que tienen que ver con todo lo anterior, de ver el por qué se hicieron determinadas cosas o cuáles serían esas etapas que podríamos suprimir si estamos trabajando con una o con otra. Entonces, lo que vamos a ver ahora sí van a empezar a ser netamente los procesos de obtención de cada uno. ¿Ok? Uy, qué falta de costumbre de hablar tanto. Cansa, cansa. Bueno, muchachos, tengo las 10:10. No. ¿Qué hora es? ¿Ya son las 10:10? Sí, 10:10. Listo, 10:30 volvemos. No me desconecto de todo. Les pido que no se desconecten, así después no vuelven a la sala de espera. ¿Puede ser? Bueno, profe. Quédense conectados y volvemos a las 10:30.